Pero vamos a abrir la palabra esta tarde. Amén. Y vamos a hacer un recuento también con respecto a lo que hemos estado viendo. Esta es la tercera parte de un llamado profético de Dios a la iglesia de hoy. Un llamado profético de Dios a la iglesia de hoy, parte 3. Ustedes recuerdan que ya hemos venido escalando en este tiempo y habíamos hablado y habíamos dicho, hermano, que el llamado profético de Dios, el tiempo profético es una frase expresada en un tiempo pasado, pero que habla del futuro. Amén. Recuerde esto, hermano. ¿Qué es cuando hablamos del tiempo profético, del llamado profético de Dios a su iglesia hoy? Lo que estamos diciendo es que esta parte, el tiempo profético, expresa lo que en un tiempo pasado se dio, pero que habla del futuro. Amén. Que Dios habló por medio de los profetas en un momento, que Dios habló en un momento por medio de aquellos hombres y que hoy también esta palabra tiene un cumplimiento. Aleluya. Esto es esta parte del llamado profético. Hemos estado avanzando, hermanos, y en la segunda parte del domingo pasado vimos una vida consagrada. Amén. Vimos una vida consagrada. Hablamos del paralelismo profético de Sansón y la iglesia. Si usted se recuerda, es un paralelismo que pudimos estudiar, hermanos, con una de las supremas importancias, que era la consagración. ¿Por qué? Porque la consagración es en donde realmente reside nuestro poder espiritual. Nuestra consagración reside nuestro poder espiritual. Y recuerda cómo vimos ese paralelismo con Sansón y la iglesia. Fue extraordinario, fue de mucha enseñanza, fue de mucho aprendizaje. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una palabra profética y esa palabra profética está viniendo, que es que Sansón está creciéndole el pelo. ¿Recuerdan cómo fue que terminamos? Y esto implica que de verdad Dios trae una nueva forma, un avivamiento, no de mucha bulla o de muchas cosas, no, un avivamiento en el corazón, un avivamiento en el crecimiento del cabello, que no lo vio venir y no lo vieron venir los filisteos, amén, sino que Dios vino y trabajó y al final Sansón oró a Dios y Dios hizo que las cosas cambiaran. Y este hombre dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces inclinó toda su fuerza y cayó sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba ahí. Hermanos, definitivamente dice la escritura, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Aleluya. Y esta tarde, entonces, vamos a compartir esta otra parte que tiene que ver un llamado profético de Dios a la iglesia de hoy bajo el tema el desánimo. Amén. Recuerde, la tercera parte tiene que ver con este llamado profético de Dios sobre el desánimo. Y entonces vamos a abrir las escrituras en el libro de los Números, capítulo 21, verso 4, mi amado hermano. Abra la escritura ahí, esas hojitas sonando. Amén. 21:4. Dice la escritura en 21:4. Espero que ya usted esté ahí acomodadito con la palabra, acomodadito con la Biblia. Amén. Capítulo 21, verso 4. Vean qué interesante, hermanos. Dice que después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y escuche, hermano, escuche, hermana, lo que pasó y lo que sigue. Y en el camino, el pueblo se desanimó. En el camino, el pueblo se desanimó. Hermanos, este pasaje de Números 21:4 tiene que ver, y para nosotros enterarnos qué fue el asunto, por qué el pueblo se desanimó, tenemos que ir al libro que sigue, que es Deuteronomio. Usted después de Números va a encontrar Deuteronomio en el capítulo 2, que es el que narra de una manera más amplia este tema de cómo el pueblo en el camino se desanimó. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 2
y vamos a leer unos versículos ahí. Versículo 2, en el verso del 1 al 6, dice así la escritura. Espero que estemos ya ahí en Deuteronomio. Dice, de allí partimos en dirección al desierto, por el camino del Mar Rojo, tal como el Señor me lo había dicho. Durante mucho tiempo rodeamos el monte de Seir. Entonces el Señor habló conmigo y me dijo, ustedes ya han rodeado bastante este monte. Ahora diríjanse al norte. Ordena al pueblo lo siguiente. Cuando ustedes pasen por el territorio de sus hermanos, es decir, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos van a tener miedo de ustedes, pero tengan mucho cuidado. No se metan con ellos, porque yo no les voy a dar de su tierra ni siquiera lo que alcance a cubrir un pie. A Esaú le he dado en propiedad el monte de Seir. Ustedes comprarán de ellos alimentos y se los pagarán y comerán, y también comprarán de ellos agua y beberán. Hermanos, esta es una palabra, y aquí es donde en camino del pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto y van sobre este espacio, el Señor tiene algo que decirles. Y para nosotros hoy hay un llamado profético con respecto a esto, hermanos. El desánimo, hermanos. La palabra por muchos lugares nos dice que tenemos que esforzarnos y cobrar ánimo y no temer ni desmayar. Hermanos, el hecho de triunfar no consiste en vencer siempre, sino en nunca caer en el desánimo. Hay dos palabras interesantísimas para esta palabra desánimo en el hebreo. Y las dos formas que aparecen en el hebreo para esta palabra desánimo, hermanos, es capsar. Capsar es ser impacientado, angustiado, oprimido, desilusionado. Pero vea qué interesante, hermanos, porque esta palabra capsar también aparece de otra manera en lo que es desánimo, que significa cosecha. Ven qué interesante, hermano. Cosecha. Es decir, que yo puedo intuir, y usted también, hermanos, que cuando leemos esta palabra, en estas dos formas que aparece, desánimo, en hebreo, hermanos, queremos o podemos decir que el desánimo es un proceso. Esto yo puedo intuir con esta forma de que capsar, que es desánimo, y cosecha, que es desánimo, que el desánimo es un proceso. Hermanos, y esta tarde uno pudiera asegurar que tenemos nosotros de verdad miles de personas, de cristianos que están desanimados. Miles están bien espiritualmente, pero mal emocionalmente. Hermanos, el desánimo pone en peligro la relación con Dios. Y aunque todo en lo espiritual esté bien, hermanos, usted conoce al menos una persona que aún estando bien, que aún estando con Dios, que aún estando en el ánimo del Espíritu, muchos de ellos están desanimados. El desánimo, y esta es una palabra profética de Dios a la iglesia de hoy, del cuidado que tenemos que tener de no caer en el desánimo. El desánimo pone en peligro la relación con Dios. Y aunque todo lo espiritual esté bien, hermanos, hoy necesariamente tendremos que evaluarnos si el desánimo ha tocado a nuestra puerta. Miles de creyentes, miles de gente, hermanos, que está bien espiritualmente, anda emocionalmente muy mal. El pueblo de Israel
no fue la excepción. Recuerda que hablamos ahorita en 21:4 cómo el pueblo en el camino se desanimó. El pueblo llegó y cayó en desánimo. Y eso es lo que en esta tarde nosotros queremos ver, poder entender por qué es y de qué se trata este tema del desánimo. Estas dos palabras, capzar y cosecha. ¿Qué es el desánimo? Hermanos, el desánimo es un sentimiento que paraliza por completo. Es la pérdida de todas las facultades emocionales, espirituales y físicas. Hermanos, cuando hablamos del desánimo, tenemos que entender que la mente sufre un bloqueo que impide que actuemos. El desaliento es una de las armas más peligrosas que usa el enemigo para destruir la fe del creyente. Sí, amado hermano, amada hermana, el desaliento es una de las armas más peligrosas que usa el enemigo para destruir la fe del creyente. Miles de personas, miles de cristianos, miles de pastores, personas que usted puede ver que son espirituales, pero que emocionalmente, hermanos, están quemados, emocionalmente están fracturados, emocionalmente el desánimo tocó a su puerta. No es menos cierto lo que la escritura a nosotros nos dice, y quiero que me acompañen, por favor, hermanos, para poder ver que nosotros tenemos que enterarnos de que hay algo con lo que Dios quiere trabajar con nosotros. Y es esta palabra profética de Dios a la iglesia de hoy con respecto al desánimo. Con respecto, hermanos, a esta parte de la salud emocional. Es que Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Es que nuestro Dios nos hizo de tal manera, hermanos, que nosotros también en nuestras áreas emocionales, en nuestra parte espiritual, en nuestra parte corporativa, corporal, física, necesitamos buscar ese balance. Miles de personas están hoy sufriendo de muchas formas el desánimo, porque el desánimo es un proceso. Que bien están espiritualmente, pero mal emocionalmente. Veamos, hermanos, que en este tema, la salud emocional, hermanos, todo lo que al final producen las pruebas es crecimiento y madurez para llegar a ser saludables en la fe. Hermanos, nosotros necesitamos tener y hacer una revisión. Y esta palabra profética de Dios a la iglesia de hoy tiene que ver con desánimo. Y el Señor quiere que nosotros nos revisemos, como nos ha enviado el Señor durante esta serie de la palabra profética de Dios a la iglesia. El primer domingo, cuando estuvimos hablando, recuerdan de Samuel, el profeta, de cómo de verdad se descuidó y Elí descuidó muchas de las cosas. El arca fue quitada. Hermanos, cómo Dios levantó al profeta Samuel. ¿Se acuerdan de ese tema de santidad, de ese tema en el cual Dios también en el segundo domingo que hablamos el domingo pasado, hermanos, del cuidado que nosotros debemos de tener con respecto, hermanos, a ese paralelismo profético de la iglesia, una iglesia que ha crecido en salud, una iglesia que creció en el poder del Espíritu Santo, hermanos, pero que los descuidos nos llevaron a la iglesia a sucumbir, como llevaron a sucumbir a Sansón en un momento. Hoy es importante entonces que revisemos este tema del desánimo. Hay algo y les dije, vamos a revisar Jueces en el capítulo 16. Vamos a ir al libro de Jueces. Jueces está un poquito adelante, después de Josué. Jueces, capítulo 16, verso 15 y 16. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Aleluya. Yo sé que sí. Ahí estamos, porque esta es una palabra de Dios para mí, es una palabra de Dios para su vida. Vean lo que pasa, hermanos, en Jueces, en el capítulo 16, en el verso 15 y verso 16. Ahí aparece esta frase en pantalla que usted la está mirando. El estrés es el resultado directo del pensamiento tóxico. Y a mí me gustaría que esta tarde usted preste un minuto de atención a esta palabra, a este texto, a esta frase. Hermanos, el estrés es el resultado directo
de pensamientos tóxicos. Y el pensamiento tóxico es aquel, hermanos, que hace que usted se paralice. El pensamiento tóxico es aquel que hace que usted, hermano, a pesar de que su vida espiritual está ahí, porque usted cree en Dios, porque usted ama a Dios, porque usted quiere hacer la obra de Dios, pero emocionalmente, hermanos, hay pensamientos que vienen, que son tóxicos a tu vida. Y entonces empiezas a flaquear en la fe, entonces empiezas a dudar de las cosas, empiezas a hacer cosas, hermanos, que no son conforme a la voluntad de Dios. Porque el estrés, los pensamientos tóxicos aterrizaron en tu mente. Vean qué interesante este texto de Jueces. Porque aquí vamos a descubrir algo, hermanos, que la semana pasada hablamos de este gran personaje que fue Sansón. Y Jueces 16, en el verso 15 y en el verso 16, dice lo siguiente. Note, hermano. Se habla ni más ni menos que de esta mujer, de Dalilah. Hermanos, dice aquí la escritura en Jueces 16, en el verso 15 y en el verso 16, que Dalilah le reprochó a Sansón: ¿cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Ya van 3 veces que me engañas y todavía no me has dicho en qué consiste tu impresionante fuerza. Verso 16. Y como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, su ánimo decayó. Aquí está la palabra capsar. Su ánimo decayó y casi se murió de angustia. Note, hermano, este verso 16. Su ánimo decayó y casi se murió de angustia. El estrés es el resultado directo de pensamientos tóxicos. Esta mujer metió pensamientos. Me has engañado, no me has dicho. Ya van 3 veces, Sansón, que me dices y no es verdad. Nosotros tenemos que ver en esta palabra desánimo, hermanos amados, en esta palabra capsar, que este hombre, Sansón, fue puesto en estrecho. Fue puesto en un momento, hermanos, en donde el desánimo tocó a la puerta de Sansón. Saben, hermanos, aquí hay un gran descubrimiento y tal vez usted lo sabe, pero importante entender. Entender, hermanos, cómo en este momento, en este capsar, en esta angustia, hermanos, Sansón cae y cae en los brazos de esta mujer en la mentira. La trampa del desánimo, hermanos. La trampa del desánimo es vivir con desánimo, divide la mente, hermanos. Haciendo difícil enfocarse en algo que no sea nuestra aflicción. Entonces la ira nos invade y buscamos a alguien a quien culpar, ya sea a Dios, a otras personas o a nosotros mismos. Hermanos, vivir con desánimo divide la mente, haciendo difícil enfocarse en algo que no sea nuestra aflicción. Cuando la gente está desanimada, pide atención. Cuando la gente está desanimada, lo único que hace es que en su estrés, como resultado directo de pensamientos tóxicos, su mente está dividida, hermano. Entonces se molesta, entonces la ira invade, entonces se busca siempre a quien echarle la culpa. El pueblo de Israel le echó la culpa a Dios. Dice en el texto que leímos allá en Números que este pueblo llegó y le echó la culpa a Dios y a Moisés. ¿Por qué nos trajiste al desierto? ¿Por qué nos das este maná que es tan liviano? ¿Por qué nos das este pan que es tan liviano? Al final hay personas que se juzgan, se culpan a sí mismas, hermano. Y entonces entran en esa autocompasión. Hermanos, la trampa del desánimo. Y quiero decirles en esta hora, vean cómo Sansón cayó en el desánimo. Hermano, el pecado de Sansón no fue para nada, en ninguna parte, como lo vemos aquí en Jueces 16, 15, 16. El pecado de Sansón no tenía nada que ver, hermanos. No fue de ninguna manera, hermanos, un asunto sexual. No, hermanos, no fue un asunto de lujuria. No fue un asunto de
no quiero algo con Dios. No, hermanos, si nosotros revisamos el texto, nosotros podemos acatar y ver que la sensibilidad espiritual de Sansón era una realidad. Ahí, conversando con Dalila, este hombre todavía mantenía la fuerza. Este hombre tenía una sensibilidad espiritual. Sansón no fue su pecado, no fue lujuria. Él tenía la misma fuerza, hermanos, pero sí fue desánimo. Y cuando usted lee el verso 16, ve, dice, su ánimo decayó y casi se murió de angustia. Fue tal la forma, hermanos, y el momento en que este hombre llegó, que emocionalmente ese pensamiento tóxico colocado por esta mujer, hermanos, lo llevó a sucumbir, lo llevó a develar su secreto. Emociones tóxicas, claras por procesos duros, llevan a la desilusión. Sansón cayó por desánimo. El diablo buscará y usará, hermanos, lo que sea para llevarte al desánimo. El enemigo buscará siempre la forma para llevarte al desánimo. Y no importa cuán bien espiritualmente usted esté. Y no importa cuán bien espiritualmente yo esté. Si nosotros dejamos que nuestra mente se divida, que el desánimo toque a nuestra puerta, nosotros entramos en todo un tema. Si nosotros permitimos que vengan a gobernar en nuestra mente pensamientos tóxicos, si nosotros levantamos pensamientos que no son los pensamientos de Dios, si nosotros somos presionados por los procesos que a veces vivimos, nosotros podemos caer en el desánimo. Y el desánimo, hermanos, es algo muy fuerte. Es lo que dice ese texto, esta mujer Dalila importunándole su alma, dice. Y este hombre cayó de manera rotunda. Cayó y su ánimo decayó. Vean, el pecado de este hombre no fue lujuria, no fue ninguna otra cosa. Y Satanás, el enemigo, va a usar todo, hermanos, para llevarte al desánimo. El enemigo hace todo. Cuando uno ve, hermanos, y uno reflexiona en la vida cristiana para traerlo a nuestro contexto, uno ve personas desilusionadas de la fe cristiana. Uno ve personas desilusionadas de personas con la iglesia. No, es que en esa iglesia no, es que ese pastor no. Y por supuesto hay muchas cosas que podrían a uno desanimarle con respecto al caminar de la iglesia de Jesucristo en estos días. Pero al final yo tengo que levantar mi espíritu y confiar en Dios y juzgar como espiritual. Y no dejarme caer en el desánimo. Pregunte usted, por lo menos, hermano amado, hermana amada que me escucha en esta tarde, usted podrá conocer por lo menos una persona desanimada, una persona que ha estado en el cristianismo y no quiere saber nada de la iglesia, porque el desánimo tocó su puerta, porque el desánimo llegó y golpeó su corazón, su vida y su alma. El enemigo no va a escatimar ningún esfuerzo para desanimarnos. Por eso es importante, hermano, cuando usted esté en desacuerdo con su iglesia, en desacuerdo con su pastor, en desacuerdo en su núcleo familiar, en desacuerdo con las personas que a usted Dios le hace rodear, es necesario la sinceridad, es necesario conversar para que usted no caiga, hermanos, en ese momento de desánimo. Porque entonces el desánimo justifica todas las cosas. No, es que la iglesia no, mejor no, yo mejor me quedo en mi casa, no, yo en mi casa y Dios, sí, es que ese pastor no, es lo mismo, qué pereza, no se crece, no se fluye, el espíritu no está. Hermanos, mentira del diablo, porque la unción del Espíritu de Dios que es Cristo en nosotros es una realidad de tu vida. Usted es el que hace si la alabanza es fuerte, inspirada, danzada, usted y yo en nuestro corazón a Dios. Usted hace que la predicación de la palabra sea fuego consumidor. Si usted la toma, la recibe, hermanos. Y si en alguna manera el pastor se equivocó y si en alguna manera el predicador no dijo lo correcto, necesario será entonces llegar y compartir y conversar, pero no llegar a los extremos de levantar pensamientos tóxicos. Hoy la iglesia es una iglesia que está intoxicada por mucho pensamiento tóxico que ha entrado, hermano.
porque no hemos logrado entender que la palabra profética de Dios a la iglesia de hoy es cuidado con el desánimo. Cuidado, Sansón cayó ahí. ¿Saben quién otro? Ven este otro relato, hermano, para que ustedes vean hombres de Dios. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, nosotros vemos a Elías y cómo Elías en capítulo 18 vence a los sacerdotes. ¿Recuerdan esa historia? Hermanos, 450 sacerdotes que estaban ahí, hermanos, en medio de este tiempo. ¿Recuerdan? Vamos ahí al texto, vamos a Primera Reyes, hermanos, vamos a Primera Reyes para que la palabra sea la que nos hable. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Hay alguien que me escuche esta tarde? ¡Aleluya! Porque el Señor, sí, para mí esta es una palabra, hermano. Este tema que lo hemos traído es del Señor. Esta palabra profética de Dios a la iglesia de hoy. Y si nosotros le prestamos atención, tendremos salud espiritual, tendremos ánimo pronto, tendremos, hermanos, de verdad crecimiento espiritual. Vean lo que dice Primera Reyes. Y creo que es una historia, no vamos a leerlo todo por el espacio, pero que al final nosotros vamos a ver cómo es que Elías llega en Primera de Reyes, en este gran evento que es extraordinario. Vean el verso 31, capítulo 18, verso 31 y 32. Note, hermanos, dice que Elías tomó 12 piedras. ¿Están conmigo ahí, amados? Una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo, tu nombre será Israel. Verso 32. Amén. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar, en donde cupieron 12 medidas de grano. Y preparó la leña, destazó el toro y lo puso sobre la leña. Entonces pidió que llenaran 4 cántaros con agua y que derramaran sobre el toro, sobre la leña. Y aún pidió que volvieran a mojar el altar. Esto lo hicieron una y otra vez. Hermanos, y note que este es el gran evento. Dice que cuando llegó el momento de ofrecer sacrificio, en el verso 36, Elías se acercó al altar y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Oiga, hermano, que Él es su siervo, que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme. Y que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Hermanos, y dice la escritura que en ese momento, hermanos, Elías dijo y oró y descendió fuego del cielo. Aleluya, descendió fuego del cielo. Hermanos, diríamos, qué gran momento de este hombre. Hermanos, no es cualquiera. Sí había una gran sensibilidad espiritual en el profeta Elías al hacer que fuego del cielo cayera. ¿A alguien le cabe duda? ¿Alguien le cabe duda? Hermanos, ¿hay alguien que le cabe duda que ore y que del cielo descienda fuego y quemó todo el altar y quemó todo el todo y quemó todo el agua? Es decir, barrió con todo. Hermanos, 450 sacerdotes de Baal no pudieron. Lo que Elías hizo, hermanos, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. ¿Quién duda de esta sensibilidad espiritual? Sin embargo, veamos capítulo 19, amados hermanos. Primera de Reyes, capítulo 19, en el verso 3 al 5. Este hombre de fe, con gran sensibilidad espiritual, con un poder espiritual, diríamos en buen pentecostalismo, con una unción, hermanos. Aleluya, que fuego del cielo descendía. Sansón con una gran unción, sin embargo, decayó en el desánimo. Vean lo que pasa con Elías. En capítulo 19, verso del 3 al 5. Vean lo que dice. Al verse en peligro, Elías huyó, hermanos, para ponerse a salvo. Se fue de Berseba en la región de Judá y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro, con deseo de ¿qué? De morirse. Y exclamó, Señor, ya no puedo más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Dice que se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Hermanos, note cómo este hombre que hizo que fuego de Dios descendiera del cielo, en otro momento, hermanos, nomás
un capítulo después está listo para morir. Entra en el desánimo toca la puerta y es abierta esa puerta y le dice en el verso 4, Señor, ya no puedo más. Quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Un hombre que hizo descender fuego del cielo, ahora con desánimo. El desánimo es algo, hermanos, que llega. El enemigo sabe cómo colocar esto, hermanos. Y por eso en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Jesús, hoy vamos a ver cómo es que nosotros necesitamos tener victoria para poder derrotar, victoria sobre el desánimo. Una victoria que del Señor viene del desánimo. Y ahí es donde vamos a colocarnos en estos elementos. Por lo menos vamos a ver en esta hora 5 elementos, hermanos. 5 elementos del desánimo. ¿Cómo combatirlos? En el nombre de Jesús. Tenemos que combatir el desánimo. Tal vez usted en esta tarde está desanimado. Tal vez usted en esta tarde, en la circunstancia, en la situación, el desánimo está tocando la puerta. Pero yo hoy le digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, amado hermano, amada hermana, vamos en el nombre de Jesús a combatir el desánimo. Y para poder lograrlo, lo hacemos en el nombre de Jesús a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Hermanos, la habilidad de sentir es un don de Dios. ¿Y por qué pongo esto antes de entrar a esto? Porque Dios tiene los consejos de bienestar, la mejor dirección para el destino terrenal y la mejor terapia en tiempos de necesidad. Mi habilidad de sentir es un don de Dios. Yo no puedo decir que no me pueda sentir triste. Yo no puedo decir, no, es que yo no me siento. No, porque sentir, el sentimiento, las emociones son realidades que Dios ha puesto y ha dejado. Mi habilidad de sentir es un don de Dios. Yo no puedo decir, no, ya yo no quiero sentir, ya yo no voy a sentir. No. Es algo con lo que fuimos hechos, pero sí es importante entender dónde está nuestra salud emocional. Hermanos, miles de cristianos hoy no vuelven a la iglesia. Miles de cristianos se han ido de iglesias. Miles de cristianos han renunciado al evangelio de Jesucristo por desánimo. Y lo justifican, hermano, porque Dios no me contestó, porque Dios no me dijo, porque en esa iglesia no me creyeron, en esa iglesia no me querían, etcétera, porque mi esposo, porque mi esposa, porque me decepcionaron, porque lo que fuera, hermanos. Dios tiene los consejos de bienestar, la mejor dirección para el destino terrenal y la mejor terapia en tiempos de necesidad. Es tiempo de entender que hay una palabra profética de Dios a la iglesia de hoy. Cuidado con el desánimo. Y hoy vamos a hacerlo y vamos a comentar y vamos a ver estos 5 elementos para combatir, hermanos, el desánimo. Combatir desánimo es un llamado profético de Dios a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está desanimada. Y le está señalando y está echándole la culpa a Dios, le está echando la culpa a la misma iglesia, le echa la culpa a los pastores, se echa la culpa a sí mismo, le echa la culpa al esposo, le echa la culpa a los hijos. Al final, hermanos, así no se resuelve. Combatir el desánimo tiene que ser este llamado del cielo. Vamos a ir a Deuteronomio, que fue el texto que vimos también, porque ahí están los 5 elementos que producen desánimo. Y entonces tal vez usted en esta tarde puede entender o puede ver y que el Señor le revele en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret si estos elementos son los que en usted están haciendo que usted pueda estar entrando o que esté tocando a la puerta del desánimo. Amén. Deuteronomio en el capítulo 2. Vamos a ver estos 5 elementos. Dice Deuteronomio capítulo 2, que ya también pues, lo leímos, pero note en el verso 2, Recuerden esto, hermanos. El pueblo de Israel había salido y porque dice que de allí partieron en dirección al desierto por el camino del Mar Rojo, vean que es tal como el Señor lo dijo. Es decir, el pueblo no es un pueblo desobediente. Espiritualmente este pueblo amaba a Dios. Espiritualmente este pueblo estaba con Dios. Este pueblo estaba obedeciendo a Dios. Noten el verso 1 de capítulo 2 de Deuteronomio 2. Hermano, este pueblo no estaba en pecado. Como muchos hermanos no están en pecado, como mucha iglesia no está en pecado, como muchos matrimonios no están en pecado, pero sí hay desánimo, pero sí están en desánimo. Porque el pecado no es lo que efectivamente o necesariamente lleva al desánimo. Al desánimo se logra o se lleva porque el enemigo, hermano, puede y sabe cómo trabajar áreas en nuestra vida.
Hay elementos que producen desánimo que usted y yo tenemos que examinarlo, porque hay que combatirlo como un llamado profético de Dios a la iglesia de hoy. Note el verso 2. Les dije, este pueblo era un pueblo santo. Este pueblo no estaba diciendo nada, ni más ni menos. Este pueblo no andaba en pecado. Este pueblo estaba saliendo por una palabra de Dios, 2:1, o el capítulo 2, verso 1. Pero vean el verso 2. Entonces el Señor habló conmigo y me dijo, note, hermanos, note, buscamos lo que Dios no quiere darnos. Vean qué tremendo, hermanos. Porque efectivamente, cuando esto pasa aquí, en este momento, hermanos, nosotros vemos que hay una dirección de Dios, pero que este pueblo estaba haciendo algo, estaba buscando lo que Dios no quería darles. Vean el verso 3. Ustedes ya han rodeado bastante este monte. ¿Aló? Ustedes ya han rodeado bastante este monte. Note eso, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces buscamos lo que Dios no quiere darnos. Porque muchas veces estamos dando vueltas y vueltas en medio de todo un tipo de temas. Porque muchas veces estamos rodeando aquellas cosas, hermanos, que tal vez ya Dios no quiere darnos. Dios sabe lo que es para usted, hermano. Dios sabe y lo que te hace bien. Dios sabe qué es lo que usted ocupa. ¿Por qué a veces buscamos lo que Dios no quiere darnos? Muchas veces estamos buscando cosas, hermanos, o estamos buscando argumentaciones, o estamos buscando momentos, o estamos siendo tan persistentes en cosas que posiblemente usted y yo tenemos que darnos cuenta que Dios no quiere darnos. Y si Dios no lo quiere dar, hermanos, porque Él sabe que es lo mejor para tu vida. Él sabe que es lo mejor para usted. Es Primera de Juan en el capítulo 5 y no tienen que ir ahí, yo se los transmito. En Primera de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 15, dice lo siguiente, hermanos, y es una palabra de tremendísimo con respecto a este punto. Déjenme y llego a Primera de Juan, capítulo 15, Primera de Juan, capítulo 5, verso 5. Vamos a ver, aquí se me perdió el hermano Juan. Aquí está, Primera de Juan 5. Y ve lo que dice este texto, es interesante. Verso 15, en el 5:15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. También sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Vean esto, hermano. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La Biblia a nosotros nos dice que nosotros le podemos pedir a Dios, pero usted y yo tenemos que entrar, hermanos, en este momento, en saber que no podemos andar buscando lo que Dios no quiere darnos. Hermanos, tenemos inteligencia espiritual y muchas veces las personas están buscando y están orando por cosas que Dios no quiere darles. Pero hay una insistencia porque a veces salen gente diciendo, no, pida, siga diciéndole a Dios. Usted no se canse de pedirle por esto y por lo otro. Cuidado, porque la mayor parte de personas caen en un desánimo. Caen en el desánimo porque están buscando lo que Dios no quiere darles. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan cómo Pablo? El Señor le dijo, no, Pablo, ya, deje de orar. Pablo oró perfectamente. Y el Señor le dijo, bástate mi tiempo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ya no ore más, Pablo, por eso. Bástate ya. Tenemos que entender, hermanos, para no caer en desánimo, qué es. Y no buscar las cosas que Dios no quiere darnos. Es aceptar con gozo lo que Dios quiere y tiene, porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Amén. Dígaselo, hermano. Dígaselo a usted, o a su hermano, a su hermana, a la par, a su esposo, a su esposa. Dios tiene lo mejor. Dios sabe lo mejor para mí. Yo no puedo seguir buscando lo que Dios no quiere darme. Amén. No podemos persistir en cosas que usted ya sabe que Dios no quiere. Número 2, el segundo elemento que produce desánimo. Este pueblo dio vueltas y vueltas, hermanos. Ustedes ya han rodeado bastante este monte. Es cuando nos cuesta rectificar nuestros errores.
Y en el verso 3 aparece en Deuteronomio, capítulo 2, verso 3. Interesante cómo les dice el Señor. Vean el verso 3 en la parte segunda. Primero les dice, ustedes ya han rodeado bastante este monte. Es decir, ustedes tienen que rectificar sus errores. Dejen de dar vuelta. Y ahora diríjanse al norte. Hermanos, ¿sabe de dónde venían? Del norte. Por esto este pueblo cae en el desánimo, porque al no lograr nosotros entender, y este pueblo al no lograr entender cómo otra vez para el norte si venimos del norte, cómo otra vez para el norte si nosotros venimos del norte. Hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que volver al norte, que tenemos que volver a la senda antigua, que tenemos que volver a los viejos rudimentos, que nosotros tenemos que rectificar en un elemento que produce desánimo es cuando a nosotros nos cuesta rectificar, cuando nos cuesta pedir perdón, cuando nos cuesta humillarnos delante de la gente, cuando nos cuesta reconocer que las personas sí tenían razón en lo que me dijo y yo con humildad tendré que decir, sí, hermano, perdón, esposo, esposa, perdón, hijo, hija, papá, mamá, perdón, qué pena, me equivoqué. Pero a veces no queremos rectificar y entonces entramos en desánimo porque entramos en una forma de pleito con nosotros mismos. Hermanos, recuerda esta frase. Un paso en obediencia no es devolverse. Y me encantaría que usted la repita conmigo. Amén. Vamos a ver, repítala conmigo, hermano, por favor. Vamos a decir, un paso en obediencia no es devolverse. Recuerde, a veces el orgullo gana y el orgullo es un síndrome muy fuerte para entrar en desánimo. Pero si nosotros no rectificamos, hermanos, nuestros errores, nosotros podemos caer en desánimo muy rápido. Recuerden, un paso en obediencia no es devolverse. Otro punto, número 3. Este punto, hermano, nuestras expectativas de Dios no nos satisfacen. Hermanos, a veces las expectativas de Dios no nos satisfacen. Y ven el verso 4 de capítulo 2 de Deuteronomio. Le dice, ordena al pueblo lo siguiente. Cuando ustedes pasen por el territorio de sus hermanos, es decir, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos van a tener miedo de ustedes, pero tengan mucho cuidado. Hermanos, nuestras expectativas de Dios a veces no nos satisfacen. Este pueblo entró en un momento en donde dijeron, ¿cómo es posible que a pesar de que Esaú, ¿saben quién era Esaú, verdad? En el contexto, para este pueblo era duro y difícil saber esto, que Esaú tenía y que tenía un lugar, que a Esaú se le había dado un territorio y ellos todavía seguían rondando y dando vueltas en la tierra. Estas expectativas de Dios no les satisfacían a este pueblo y ellos van a tenerle miedo, le dice, pero ustedes tengan mucho cuidado. Hermanos, debemos, y el Señor les sigue diciendo, a pesar de eso, ustedes no se metan con ellos porque yo no les voy a dar de su tierra, ni siquiera lo que alcance cubrir un pie. A Esaú le he dado propiedad el monte de Seir. Y entonces, hermanos, les dice en el verso 6, ustedes comprarán de ellos alimentos y si se los pagarán y comerán y también comprarán de ellos agua y beberán. Hermanos, el Señor, en la expectativa del pueblo, estaba que Dios siempre les había suplido, mas ahora les dice, ustedes van a tener que pagar, ustedes van a tener que comprar. Ustedes van a tener que pagarle todo y ustedes no pueden tomar nada de gratis. Es más, nada es de ustedes ahí. Todo ustedes lo pueden y lo deben comprar. Hermanos, deben comprarlo todo. Es decir, debían invertir. Ahora este pueblo, hermanos, estaba hablándoles el Señor con respecto a esto. Ahora, cuando la respuesta no llega como usted desea, hermanos, ¿verdad? La confianza en Dios, la expectativa de Dios, para nosotros se vuelve un poco delicada y difícil. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la respuesta no llega como usted desea. ¿Cómo es posible que ahora tengo que comprarlo todo cuando tal vez no tengo la oportunidad o posibilidad? Hermanos, nuestras expectativas de Dios muchas veces no nos están satisfaciendo.
Yo podría poner muchos ejemplos en la parte natural, hermanos. Usted debe invertir para comprarlo. Usted debe invertir en las cosas del reino, porque las cosas del reino muchas veces son una inversión de tiempo, inversión de oración, inversión de entrega. Pero ¿cuántas veces usted oye que muchas personas no están de acuerdo? No, pero ¿por qué tengo que orar tanto? Si Dios ya sabe, ¿por qué no me da eso? Dios sabe que yo necesito ser sano. Nuestras expectativas de Dios no nos satisfacen. Dios dice oren, pero usted dice no, pero ya Él sabe. Las expectativas de Dios, Él dice, denme de lo que yo les he dado. Mucha gente no está de acuerdo en esta expectativa de Dios. Y esto entonces se vuelve el hombre y la mujer vulnerable y empieza a crear algo muy, muy fuerte que es el desánimo. Número 4, compararnos con los demás. Vean el verso 8 de este capítulo, hermanos. Vean el verso 8. Entonces, nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir. Tomamos el camino de Arabá, desde Elat y Esión, Guber, y volvimos para tomar el camino del desierto de Moab. Y note qué impresionante, hermanos, lo que no es para usted, hermanos, lo que no es para mí intoxica. Compararnos con los demás. El problema del pueblo que entró en el desánimo es porque ya Esaú, porque ya esta otra parte del pueblo tenía su tierra, mas este pueblo no la tenía. La comparación con los demás, hermanos, porque Dios tiene algo mejor para vencer el desánimo, porque Dios siempre tendrá lo mejor para usted. Pero ¿cuántas veces nos comparamos con los demás? Ah, es que esa iglesia tiene 5,000 y nosotros apenas menos poquitos. Es que vea ese hermano tal vez no es ni tan fiel y vea cómo vive, vea qué tremendo. Nos comparamos con los demás. Nos comparamos, hermanos, con las cosas que a otros les pasan. Vea, ese es un impío y vea todo lo que tiene. Vea ese otro hermanito, apenas es medio sancochado, pero vea, hermano, no ve cómo anda. Le va bien en todo le sale bien. A mí nada me sale bien. ¿Aló? Compararnos con los demás. Y ellos entraron en este pensamiento. Y ellos entraron, hermanos. Entonces se tuvieron que alejar del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, porque al final ellos se estaban comparando. Y más ahora que tenían que comprar. Cuidado con compararnos con los demás. Número 5. El tiempo de Dios, hermanos. La supuesta tardanza. Vean el verso 14 de este capítulo de Deuteronomio 2:14. El tiempo transcurrido desde que salimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Serep fue de 38 años. ¿Aló? 38 años. Para entonces, tal y como el Señor se lo había jurado, ya habían muerto todos los hombres en pie de guerra que habían en el campamento. Pues la mano del Señor había venido sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabar con ellos. Note este versículo. Hermanos, 38 años, el tiempo de Dios, la supuesta tardanza. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que 38 años para llegar. 38 años. Hermanos, ¿cuántos nos desesperamos en medio de todo esto? Cuando las expectativas de Dios no nos satisfacen, cuando empezamos a compararnos con los demás, más cuando la supuesta tardanza, porque para nosotros es tardanza. Cuando yo oro y no se me da, es tardanza. Muchas veces estamos diciendo, no, pero es que qué difícil, es que mire, es que lo otro. No, hermano, la supuesta tardanza. Es tiempo y Dios tiene algo mejor. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Hermano, que a usted no le robe, que usted no entre en desánimo, porque han pasado tantos años y yo estoy orando por aquello. Han pasado tanto tiempo y a mí no se me ha dado. Ha pasado tanto tiempo y a mí no me ha llegado. Hermano, el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. El tiempo de Dios es el mejor tiempo. Usted y yo tenemos que disfrutar del tiempo de Dios aún en el silencio de Dios, porque el desánimo no puede derrotarnos. Si quiere derrotar el desánimo, hermano, usted y yo
tenemos que entender que para combatir el desánimo, como un llamado profético de Dios, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios, en lo que es de Dios para tu vida. Hermano, enfócate en lo que es de Dios para tu vida. ¿Quieres realmente, hermanos, obtener victoria sobre el desánimo? Enfócate en lo que es de Dios para tu vida. Enfoquémonos en lo que Dios tiene para mí. No te compares con los demás. Hermanos, no entre a pelear con las expectativas de Dios que no te satisfacen. Hermano, no empiece a buscar lo que Dios no quiere darte. Busque a Dios, enfócate en lo que Él quiere para tu vida. Lo que Él quiere para tu vida es lo suficiente. Lo que Él, hermano, no desee usted algo que Dios no desea para usted. Hay personas que quieren hacer y ser algo, hermano, y no es que esté mal que usted diga, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. No, hermano, no es el problema que usted quiera hacer algo. El punto es que usted pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere que usted sea. Enfócate en lo que es de Dios para tu vida, para poder vencer el desánimo, para combatir el desánimo. Como un llamado profético de Dios a la iglesia de hoy es, enfócate en lo que Dios tiene para tu vida. No tomes tus pérdidas como excusa. Hermanos, no tomes tus pérdidas como excusas para no rectificar tu camino. A veces las pérdidas se vuelven excusas. No, hermano, yo serví mucho en la iglesia y para mí fue tan frustrante. No, hermano, no tomes tus pérdidas como excusa. No, es que mira, yo oré tanto y al final el Señor ni me respondió. No tomes tus pérdidas como excusa. Si quieres vencer el desánimo, enfócate en lo que es de Dios para tu vida. Si quieres vencer desánimo, no tomes tus pérdidas como excusa. Si quieres vencer el desánimo, en el nombre de Jesús, hermanos, haz tu parte. Dios hará la de Él. Haz tu parte, hermano. Dios va a hacer la suya. Haz tu parte, amado hermano. Haz tu parte. Yo debo hacer mi parte. Dios hará la de Él. Yo fui llamado, en el caso mío particular, personal, a predicar, a evangelizar, a pastorear. Esa es mi parte. Yo debo de esforzarme en la gracia en Dios en eso. Él va a hacer lo otro. Él tendrá que producir querer como el hacer para que usted siga estando, siendo parte de este ministerio, viniendo, dando, aportando de lo que Él te da. Que usted siga sirviendo en medio de este ministerio. Bueno, esa es la parte de Él. Yo tengo que hacer mi parte. Usted tiene una parte importante, hermano. No hay parte pequeña en Dios. No hay parte pequeña ni parte tan grande. Hay una parte que es la parte de Dios, que es la vital, la importante. Es hacer tu parte. Es hacer tu parte, hermano, para no caer en el desánimo. No te compares con nadie, hermano. No te compares con nadie. Hoy estamos en un tiempo, hermanos, en donde las redes sociales, si usted no las sabe manejar, si usted no las sabe trabajar, se convierten en uno de los grandes enemigos, hermanos. No te compares con nadie, porque las redes sociales te mienten de muchas maneras. Las caras que usted ve ahí, y muchas veces los cuerpos no son ni de ellos, ni son verdad, hermano. Muchas de las cosas que ahí salen no son ciertas. Hay una competencia, hermanos, tan impresionante. Y entonces la gente se decepciona porque no es como fulano, como sutano, hermano. Porque ahí empiezan a presentar un montón de cosas y de cuadros, hermano. Ay, sí, aquí estamos por este lado. Uy, sí, aquí estamos por este otro lado. Hermano, cuidado, cuidado, no te compares con nadie. No te compares, usted es suficiente. Dios no se equivocó con usted, amado hermano, amada hermana. Usted es lo que Dios dice que usted es. Usted es lo que Dios dice que usted es. Usted es lo que la palabra de Dios dice que usted es. Usted es santo. Usted es una persona, hermanos, suficiente. Usted es una persona amada por Dios. Usted, el Señor dice de usted que usted es la niña de tus ojos. No te compares con nadie. Porque si te comparas con los demás, dijo alguien, te volverás vano y amargado. Y número final, espera en Dios. Espera en Dios, hermano. Espera en Dios, sé paciente. Deja de dar vueltas, como allá en Deuteronomio capítulo 2, ¿verdad? En el verso 15. ¿Qué decía el Señor ahí? Hermanos, en Deuteronomio, en ese capítulo 2, el Señor les dijo, dejen de dar vuelta ya.
Ya han rodeado bastante ese monte. Espera pacientemente en Dios. Deja de dar vuelta, hermano. Deja que el Espíritu Santo de Dios esta tarde consuele tu corazón, te anime. Si en usted, hermanos, si en mí, si en cualquier persona en este momento hay alguna situación, hermano, si usted está entrando en desánimo, si el desánimo está tocando a la puerta, en el nombre de Jesús combata. Combata este desánimo con este llamado profético de Dios a la iglesia de hoy. ¿Y qué es lo que dice Dios a la iglesia de hoy? Tenga cuidado. Rectifica de tus errores. Tenga cuidado con las expectativas de Dios. Tenga cuidado con el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios no es tardanza. Tenga cuidado, tengamos cuidado, hermanos, cuando busquemos lo que Dios no quiere darnos. Enfoquémonos en lo que es de Dios para nosotros. Esto trae bendición. Hermanos, es que hacer algo para Dios o estar en Cristo, estar donde Dios te ha plantado, por humilde, sencilla que sea tu iglesia o tu pastor o lo que Dios te ha llamado a hacer, para Él es suficiente. Para Él es lo excelente. ¿Recuerdan la frase que hoy también dijimos? Un paso en obediencia no es devolverse. Un paso en obediencia no es devolverse. Enfócate en lo que es de Dios para tu vida. No tomes tus pérdidas como excusa. Hermanos, no se vale tomar las pérdidas como excusa. Y yo expliqué eso. Bueno, es que, Señor, a mí me dio tan mal, pero la verdad es que ya mejor yo no sirvo por eso. No, ya yo mejor me voy. No, ya yo no quiero más. Cuidado, hermanos. Haz tu parte, Dios hará la de Él. No te compares con nadie. Espera paciente en Dios. Y esta tarde, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro, porque en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros entramos en esta palabra, en el nombre de Jesús, este llamado profético de Dios a la iglesia de hoy. Yo digo no al desánimo, no al desánimo, en el nombre de Cristo Jesús, sí a una salud emocional, nacida del Espíritu, nacida de la palabra, nacida de una inteligencia emocional y de una inteligencia espiritual, que es transversal, que es canalizada por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por mis hermanos, yo oro por esta iglesia que hoy está aquí, que nos hemos juntado en esta tarde para adorar y bendecir tu nombre. Yo oro por cada uno y todos de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que esta hora el desaliento, el desánimo no toque y no llegará en el nombre de Jesús, porque me enfocaré en lo que es de Dios para mi vida, porque no tomaré pérdidas como excusa, porque yo haré mi parte y Dios hará la de Él, porque yo voy a esperar pacientemente en mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta tarde oro para que mis hermanos, para que mis hermanas, para que cada uno de los que hoy estamos ahí, desechemos todo pensamiento tóxico, desechemos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret todo argumento que se quiera levantar en contra del Espíritu Santo. El problema está en mí, dentro de mí, y yo puedo resolverlo a través de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo. Señor, que yo no juzgue, que no ande colocando, que no ande señalando, Señor, para tratar de justificarme de las cosas, Señor, porque el desánimo empieza a tocar puertas. El desánimo empieza a hacer estragos en la vida de muchos creyentes. Señor, vimos la vida de Sansón. Vimos cómo el desánimo llegó y fue al fracaso. Vimos cómo Elías se desanimó después de ser un hombre que hizo que el fuego del cielo descendiera. Y vemos que muchos y miles de creyentes que aún están bien espiritualmente, pero que emocionalmente están derrotados. Hoy nosotros declaramos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que nosotros, Señor, ponemos todo pensamiento delante de tu presencia, que aguardaremos en ti, que nos enfocaremos en ti, que en el nombre de Jesús esperaremos en ti y que el desánimo no daremos lugar. Lo combatiremos en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo combatiremos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si tengo que dar un paso de obediencia, esto no significa devolverme, significa que la rectificación es parte del proceso de la bendición. Padre, te damos gracias en esta tarde por los hermanos, por todos los que han logrado estar, los que no pudieron estar este día. En el nombre de Jesús también los bendecimos y damos todo honor, toda honra y gloria
a Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Aleluya. Espero el Espíritu venga y toque y coloque lo que tenga que colocar con respecto a esta palabra, porque sé que es una palabra de Dios para la iglesia de hoy.